noches, El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar esta noche, por supuesto. Entrevista que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Y es que hoy estamos en noche de jueves, noche de análisis. Un programa más que esperado, señores, más que el aguinaldo, me decían por ahí en la semana. Porque hablamos con señorones que por supuesto son en la materia, son gente de peso, gente íntegra y que por supuesto por la alta data que ellos tienen, la experticia, pueden aportar a todos los temas de coyuntura de actualidad. Vamos a hablar, señores, en segundos con el doctor Félix Ulloa, que es invitado especial que nos acompaña esta noche. Y por supuesto también con Dagoberto Gutiérrez. Acá está don Dago con nosotros y el doctor Miguel Fortín Magaña. Con ellos estaremos conversando sobre varios temas y uno de ellos es sobre las candidaturas en general. Y es que ya parece que el partido FMLN empezó a calentar motores y muchos han dicho en el ruedo que quieren aspirar precisamente a una precandidatura dentro del partido oficialista. Hablaremos de la encuesta del diario El Mundo, sin lugar a dudas, hechos relevantes de los cuales arroja luego de la tabulación de datos y por supuesto también sobre la posibilidad concreta de que el estatus de protección temporal ya no vaya más para los salvadoreños, 250,000 de los 3 millones y sumando en aquel país del norte. Señores, le planteo la pregunta rápidamente porque nos queremos frotar las manos para escuchar a estos señorones de esta noche que nos acompañan. Según su valoración, ¿qué tanto cree usted que el alza de homicidios realizado por estructuras criminales se debe realmente a presiones para negociar intereses con el sector político del país de cara a las próximas elecciones? Un 77% se decanta y dice sí. Un 10% poco, no cree en esto. Un 13% nada. 70 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Para que nunca cambie lo mejor del Salvador, lo mejor de todos nosotros. Es precisamente por eso que nosotros cambiamos por ti. El primer segmento de la entrevista 8 en punto es presentado gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Soluciones digitales integrales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que más lo necesites. Saludamos, señores, muy gentilmente a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Don Dagoberto Gutiérrez, señor, un placer. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Doctor Félix Ulloa, mucho un gusto. placer, señor. Encantado. Gracias. Doctor Miguel Fortín Magaña, como siempre, ni modo, se lo dije a los otros todos y lo tengo que decir a usted, un placer. Igual yo le voy a decir lo mismo, ni modo. Señores, arrancamos rápidamente sin perder tiempo. Compártanos, por favor, producción, el collage de noticias de los temas más emblemáticos. Me desplazo, arrancamos, dice así, por favor. Revierten sobreseimiento contra exministro Massa por corrupción. Tiene que afrontar la justicia. Nuevamente, jueza noveno de paz envía a prisión a Jorge Hernández y a otros imputados. Se prevén otras detenciones, señores, de presentadores de televisión, entrevistadores y gente ligada a varios rotativos escritos. Irving Toches, el asesor oculto en operación lavado de dinero. Jorge Hernández, Diario 1. Pandilleros de la MS atacan a balazos a agentes policiales en la jurisdicción de San José Villanueva. Diputados exoneran pago de renta de aguinaldo de quienes ganan 2 salarios mínimos, $600. Gerson Martínez, virtual candidato presidencial del partido FMLN. Bukele le da una bofetada al PCN y a Gana. Nadie ha hablado de coaliciones hasta este momento. Partidos siguen pensando que información de interna no es pública. Acción Ciudadana. 40,000 ciudadanos podrían salir sorteados para integrar mesas de votación. Estados Unidos cierra programa que refugiaba a niños centroamericanos, 1.500 menores aproximadamente, de los cuales se pierde este tipo de prerrogativa. Me incorporo
Don Dagoberto Gutiérrez, ¿a quién vamos a saludar? Esa siempre es una buena Siempre. Sí. Vamos a empezar presentando 2 libros. Uno es el último libro de Verne Ayala. Verne es el cronista de la Guerra Civil. Este trabajo se llama En el silencio de la batalla. Es la crónica de la Guerra Civil y un relato también de la ofensiva de 1989. Se lo recomiendo. En este momento Verne es de los mejores escritores de nuestro país. Este libro lo pueden encontrar en la UCA y también en La Ceiba. Búsquenlo. Es un poco grande, pero de buena lectura. Roberto Fontana Rosa, un cuentista argentino. El libro se llama Te digo más. Es bueno leer. Cuentos muy humanos, con una prosa excelente y fina, no exenta de humor. En estos tiempos amargos y peligrosos que vivimos, es necesario tener con la vida varias líneas de relación. Se llama Roberto Fontana Rosa. Es un argentino. Se parece al doctor Omar Pastor, pero... Sí, Roberto Fontana Rosa. No se parece, estoy diciendo. Sí. Yo, por favor, no quiero problemas con el hombre. Este doctor Fortín es especialista, de verdad, especialista en venir a separar la amistad de la gente. Leído los poemas de Omar. Don Dago, por favor. Sí. En el mes de noviembre de 1989, hace un poco más de 29 años, se desarrolló la ofensiva militar de la guerrilla del FMLN. Una proeza política y una proeza militar. La guerrilla del FMLN es la única guerrilla que ha acercado la capital de su país. Esta ofensiva abrió las puertas para otros eventos políticos muy importantes. Un saludo a los combatientes y a los jefes de esa brillante ofensiva militar. Un saludo a la administración académica de la ULS, a los muchachos y muchachas que terminan sus estudios, al personal administrativo de la universidad. Hemos sabido que el pastor Toby está enfermito. Deseamos que recupere su salud, que se incorpore a sus actividades. Y un saludo a su hijo, a Toby Jr. Cerca de tu papá, Toby, muy cerca, cuidándolo lo más que puedas. Perfecto. Arrancamos. Doctor Fortín, lo hago con usted. Okay. Vea que tengo un gráfico de pastel que quisiera más adelante compartir con todos ustedes. Producción, cuando esté listo, lo están hoy por hoy adecuando para la presentación. Y es un poquito de lo que conversábamos, perdón, sobre la encuesta del diario El Mundo, de los cuales ha dado elementos reveladores. Por ejemplo, se articula una pregunta, don Dagoberto, doctor Fortín, doctor Félix Ulloa, algo que ustedes ciertamente lo vieron, y es, para usted, ¿quién manda en el país? Es precisamente. Gracias, Rolando. El pueblo, un 1%, Arena, un 1%, el pueblo, algo lo que usted ha mencionado, que no mandan, los corruptos, un 1%, el gobierno, vemos nosotros ahí, donde es un 12%, el presidente, un 8%, pero la gente se decanta, lamentablemente, en un 42%, por decir, la delincuencia, las maras. Y la pregunta que nosotros le planteamos, doctor Fortín, caballeros, al inicio es, según su valoración, ¿qué tanto cree que el alza de homicidios es realmente para negociar ahorita en el marco de las próximas elecciones? Doctor Fortín, por favor. Eso es extremadamente preocupante, extremadamente importante, y lo voy a comentar en un minuto, pero antes de eso quiero darle las gracias por este pan dulce maravilloso a don Rolando, el productor de
de Canal 8, al personal de cabina, a los cámaras en general, a todo el canal, menos a un miserable que está sentado allí y que no participa nunca de comprar el pan dulce. Dicho esto, déjeme mi derecho de réplica. Debo decir varios temas. Fíjese, don Dagoberto, que nosotros acá, para estimular a los compañeros, cada semana damos la oportunidad que todos aporten. Este es más miserable de lo que pensaba. Número uno. Y número dos, el fiscal dijo que teníamos que esperar sorpresas en el caso Funes. Desde enero esperen sorpresas en el panel de los jueves, es lo único que yo puedo decir. Doctor, las últimas palabras, perdón, por favor. Sigue así, doctor. Ya me hizo reír, fíjese que por eso vengo aquí, porque me sirve de terapia. Bueno, ya hablando en serio, esta cuestión es realmente preocupante, que en un país la población opine que el gobierno de la República y el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, en su conjunto, solo mandan, dice, el 20% de la población. 12% dicen que el gobierno, el Ejecutivo, y un tanto por ciento, el 8% me parece, que dicen que ahí está. ¿Cuánto es? Si alguien me ayuda, porque yo no alcanzo. 42%, doctor. No. ¿Del presidente? El gobierno y el presidente. El presidente un 8%, los políticos un 6%, el FMLN, el gobierno 12%. Entonces, entre el gobierno y el presidente, solo el 20% de la población piensan que manda en este país. Eso es extremadamente preocupante. Independiente que estemos de acuerdo o no con el presidente o con el gobierno en turno, es extremadamente preocupante que los salvadoreños, casi en la mitad de los casos, piensan que manda la delincuencia y que mandan los mareros. Si esto es cierto, realmente nos estamos enfrentando a una forma en donde los mismos salvadoreños estamos llegando a creer que hay un Estado fallido y que los delincuentes mandan en el territorio, que las maras mandan en el territorio y que el gobierno y los partidos políticos pues nada más pues dicen mandar, pero no lo hacen. Psicodinámicamente hablando, esto es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque esto quiere decir que los salvadoreños estamos perdiendo la esperanza, y la pérdida de la esperanza es, lo he dicho varias veces, una de las cosas más complicadas que puede pasarle a un pueblo, porque cuando los pueblos pierden la esperanza, llegan a pensar que no hay solución, acaso si no es por mano propia, que es lo que ocurrió en Guatemala cuando los guatemaltecos, nuestros queridos hermanos guatemaltecos, empezaron a linchar y todavía lo siguen haciendo. Uno va a cualquier región de Guatemala e inclusive uno se encuentra con rótulos horrorosos porque son horribles, como dice, bienvenidos a tal lugar, cuidado si sos marero porque te morís o algo así. Claro que uno dice, bueno, eso es lo que uno quisiera. Bueno, pues eso es terrible, porque esto es la ley del lejano oeste, esto es la ley del más fuerte, y el problema es que cuando es la ley del más fuerte, cualquiera piensa que tiene todo el derecho a acabar con su enemigo, e igual lo puede hacer disparando u ocupando cualquier tipo de subterfugio, menos el legal. En síntesis, si en El Salvador perdemos la esperanza, realmente nos vamos a encontrar con una situación muchísimo más caótica de la que hoy tenemos. Esto no quiere decir que como gobierno, como Estado y como ciudadanía en general, el salvadoreño le está ganando la guerra a las pandillas, porque no lo está haciendo. Al contrario, lo que está sucediendo es que los territorios son gobernados por esas pandillas, y la percepción, no digo que sea cierto, del salvadoreño también promedio, es que se está fraguando una especie de tregua para ganar las elecciones. Esto es todavía más grave. Doctor Ulloa, por favor. Bueno, mira, la lectura de una gráfica como esas, desde luego, es preocupante, porque está mostrando cuál es la percepción que tiene el pueblo salvadoreño, la ciudadanía, la sociedad en su conjunto del actual status quo. Es decir, la situación actual tiene una lectura que en política toda percepción es una realidad, y cuando esta lectura está indicando que un poder alternativo al poder institucional del Estado tiene esa capacidad de control y de gobernar, y como dice la encuesta, es decir, el poder está en manos de estos grupos criminales, la preocupación llega ya
fuera de cualquier índice, es decir, ya no estamos en rojo, ya estamos más allá de cualquier alarma que debería de hacer reaccionar ya no solo el Gabinete de Seguridad, que ha tenido ahí ahora un ejercicio de reflexión, se han presentado estadísticas y las estadísticas en que si hemos bajado en un porcentaje los homicidios, es decir, pareciera ser que nos estamos quedando en evaluar la sintomatología de una enfermedad que está consumiendo día a día el cuerpo y el tejido social. Doctor, quiero hacerte un comentario, porque el día de ayer tuve el gusto de estar con una persona que yo respeto mucho y me hacía un análisis y de pronto pues salió don Dagoberto dentro de la conversación, porque don Dagoberto se refirió a esto y es básicamente él me decía, ayer le mencioné, Sergio, que estamos en guerra. Durante el conflicto armado los guerrilleros jamás mantuvieron un control territorial como lo mantienen las maras. Correcto. Las maras lo hacen, lo mantienen y pueden negociar, algo que usted un día, yo me recuerdo que usted me dijo, ya hubiéramos nosotros querido tener un tema, me recuerdo. Sí. Y es que creo que con Dagoberto compartimos en un par de ocasiones reuniones y análisis hace ya más de un año y medio, cuando iba a venir Giuliani, por cierto, que era la solución que se encontraba para combatir esto y que, bueno, no solo criticamos la política de las ventanas rotas que funcionaba para Nueva York, pero que no iba a funcionar en un país como El Salvador, sino que dijimos que mientras no se reconceptualizara el fenómeno de la violencia y se llegara a la convicción de que no era un problema de seguridad pública, porque no es un problema que lo va a resolver la policía, sino que había cambiado cualitativamente la confrontación y que ya las pandillas no eran grupos aislados, sino que eran organizaciones que tenían estructura, que tenían capacidad operativa, logística, financiera, de inteligencia, y lo que era más representativo de ese cambio cualitativo, campamentos para entrenarse. Entonces ya estábamos realmente en una guerra. Y en una guerra, dijimos, se cambian no solo las tácticas operativas y las estrategias de combate, y donde es la Fuerza Armada la que entra a combatir en una guerra y la policía que se encarga del orden público acompaña, porque en esos momentos, cuando se creó ese consejo, justamente al Ministerio de Defensa lo habían dejado fuera, no lo habían convocado. Entonces, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, aquí se quiere negar que conceptualmente estamos enfrentando una guerra cuando no solo estamos midiendo y caracterizando esa fuerza, sino que también midiendo sus efectos. Ese cambio de táctica, ese cambio de estrategia, un año y tanto más tarde, ahora nos demuestra con cifras altamente dolorosas que las víctimas, desaparecidos, asesinados, desplazados, son tanto o peores que lo que tuvimos en la guerra civil. Don Dago, por favor. Una encuesta se puede entender como una visión, como un criterio, como una opinión de la gente sobre su sociedad, sobre su país y sobre su mundo en un determinado momento. Esto es lo que le da a la encuesta su peso político, independientemente de las opiniones de la gente que aparezcan en la encuesta. En la encuesta que estamos comentando, uno encuentra 3 capítulos. El primero es el relacionado al gobierno y al partido de gobierno. La opinión que se tiene sobre el gobierno y sobre su partido resulta letal. En la opinión de la gente sobre este gobierno y este partido no hay confianza fundamental y no hay aceptación de la argumentación del gobierno y del partido. Esto se expresa una orfandad de pueblo de parte del gobierno y su partido. Y cuando eso ocurre, entonces hay soledad. Cuando un gobierno llega a una situación de soledad política, prácticamente no existe, porque entonces el gobierno está referido nada más al bloque de sus empleados y de sus trabajadores, que constituirán en esas circunstancias sus allegados.
Pero luego hay otro capítulo que contiene el ánimo del pueblo. Aquí aparece que el pueblo está harto de la situación, pero también harto de los partidos, harto del partido del gobierno y también del gobierno. Se trata de un pueblo ofendido por ser víctima. Cuando un pueblo es víctima, pero está ofendido, está expresando una esperanza y una posibilidad. Porque cuando la víctima no tiene capacidad de reaccionar, entonces no hay esperanzas, no hay camino de solución. En este caso, esa víctima aparece ofendida. Y ahí está la posibilidad de avanzar en la solución de esta crisis histórica a partir de la participación de la gente. En esa ofensa del pueblo, las elecciones y la votación no aparecen en primera línea, en la medida que tampoco aparecen en primera línea los partidos políticos. Y hay un tercer aspecto de las perspectivas. Esto está expresado en la pregunta cardinal: ¿quién manda en el país? Esta es una pregunta dramática. Y si observamos un poco, a primera vista pareciera que la pregunta carece de sentido. En un estado que tiene su gobierno, en un gobierno que aparentemente gobierna, ¿a quién se le ocurre en esas circunstancias preguntar quién manda en el país? ¿Acaso no se sabe quién manda en un país? En ciertas circunstancias es el gobierno. En otras circunstancias son los dueños del capital, dueños de los aparatos ideológicos, dueños de la riqueza. Pero cuando la respuesta de la gente es que manda la pandilla, entonces eso ofrece otra vertiente de la realidad. ¿Qué es lo que expresa semejante respuesta? Uno, que hay un gobierno que prácticamente no existe. Porque aquel gobierno que no manda en el país de acuerdo a la visión del pueblo, ¿cómo puede alegar existencia? Esto tiene que ver con el poder territorial, absorbente, subyugante y abarcante de la pandilla. Es un fenómeno que no se puede ignorar. Y el gobierno no debiera ignorarlo. Porque esto hace que la actual guerra social sea el problema político número uno al que hay que resolver. Ahora bien, esto también está demostrando que los planes del gobierno basados en la operatividad y en el aniquilamiento han fallado. Y finalmente responde a una pregunta: en medio del hecatombe, ¿quién permanece saludable? Es la pandilla. Si el pueblo reconoce a la pandilla como la fuerza que manda en el país, esa es una expresión del reconocimiento de la salud de la pandilla. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Esto lo vamos a abordar en la segunda ronda. Perfecto. Me voy a ir a una pausa. Recuerde, señores, que damos paso a nuestros anunciantes. Sin embargo, seguimos nosotros transmitiendo en Facebook. ¿A quién va a saludar antes de irnos a una pausa? Está bien pendiente de usted, dice. ¿Quién? Don Pedro. Ya ven la maldad, ya ven la maldad. Sí, sí. Un colega que me estaba contando algunas pasaditas cuando eran los dos. Ya ve cómo va a salirle por atrás. No voy a hablar yo de eso porque no se trata de desprestigiar a nadie como el doctor lo vino a No, hacer lo que pasa aquí. es que Pedro estábamos en la facultad y el papá de él era el administrador académico de la Facultad de Derecho en esa época.
Así que ¿El saludo papá? a Pedro. Sí, el papá. Que era un abogado. ¿Habían influencias? De él, yo no, mi papá no era abogado. Mi papá no llegaba Saludos a don Pedro, se le quiere. Pausa en 8 puntos, volvemos. La pura Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, para hacer la transición de un tema a otro, porque vamos a hablar de las diferentes candidaturas en términos generales. Todos ya se animaron y se tiraron al ruedo, algunos, otros están esperando más adelantito para buscar una precandidatura para la presidencia, tanto en Arena como en el FMLN. Doctor, antes de hacer esa transición, usted decía algo, doctor Félix Ulloa, y me llamó muchísimo la atención porque estábamos hablando de quienes se reunieron con las maras y que muchos de ellos van por una candidatura. ¿Serviría usted como con la experticia de estar en un tema de Tribunal Supremo Electoral antes llamado de otra manera? ¿Esto sería suficiente para inhabilitarlos, para proceder a eso? Mira, el tribunal al momento de recibir las candidaturas y examinar los requisitos de cada uno de los candidatos, tendrá que evaluar aquellos requisitos materiales, documentales que se van a presentar, pero hay otros que son de carácter inmaterial o subjetivo, como lo de la moralidad notoria, etcétera. Sí. Y ahí es donde entra no tangible. No tangibles en esa categoría este tipo de reuniones, porque como decíamos y lo vimos en los videos de los dos partidos mayoritarios, hay personas que se reunieron con las pandillas y que se han postulado para cargos, para diputados o para alcalde, y en estos casos, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Va a considerar esas reuniones con un grupo que por antonomasia están legalmente están declarados ilegales, ¿verdad? Están fuera de la ley, son terroristas. Entonces, reunirse con ellos te llevaría a cometer un delito de estar en complicidad, coautoría o encubrimiento con esas organizaciones criminales. Perfecto. Vamos a hablar, doctor Fortín, voy con usted, de las candidaturas. Luego voy con usted, por supuesto, quería evacuar esta cuestionante y luego voy con usted, don Dagoberto. Precandidaturas ya para el ruedo político, buscando una precandidatura para presidenciables. Esta semana nosotros tuvimos acá en 8 en punto al señor Aguar, también tuvimos nosotros al señor López Davison, hemos tenido al señor, tenemos dentro del ruedo también al señor Callejas y al señor también Simán. Sin embargo, del otro extremo, esta semana el señor Gerson Martínez deja el puesto, dice que va a analizar, todos sabemos, hay que tener una medianía de conocimiento para saber que para allá va. Reacciona el señor Óscar Ortiz, pero muchos ya se están animando y están esperando esta oportunidad. Su opinión sobre este tema, porque no solamente es alcaldes y diputados, que es lo importante, pero otros ya se tiraron al ruedo porque Arena parece que le lleva la delantera. Valga la redundancia, se anticiparon a un proceso y a los tiempos. Bueno, yo siempre lo dije, creo que es un error o fue un error de Arena, mediado probablemente por los intereses personales o particulares de alguien o de un grupo de poder dentro de Arena, pues empezaron a adelantar las campañas, se empezó a gastar el dinero que debería de ocuparse, supongo yo, si yo perteneciera a ese instituto político, en las elecciones de alcaldes y diputados. Yo conozco a varios candidatos a diputados por ese instituto e inclusive me lo han dicho de repente, que si hay posibilidades de que alguien les ayude, que no sé qué cosa, porque todo el dinero y toda el aparataje del partido en cuestión se está utilizando para ver quién llega a ser el candidato presidencial. Bueno, yo soy alguien que dice las cosas cual siempre las ha creído. Si esto le ha molestado a alguna persona, pues es el derecho de cada quien de disenso, disentir. Pero yo sí creo que es un gran error el que Arena estaba cometiendo y sigue cometiendo hoy. Porque han dicho, y esta sería la respuesta, probablemente quedaría el COENA, han dicho que la elección va a ser después de las elecciones a candidatos las elecciones a diputados y alcaldes. Pues sí, pero
Pero aunque eso sea así, pusieron el 10 de noviembre como el final de la fecha para inscribirse como precandidato. ¿Por qué? Es a juicio mío porque querían evitar que entraran algunos que ahora van de candidatos a diputados. Es decir, mañana viernes. Mañana. Entonces mañana se acaba. Pero es que la condición es que si lo hubieran dejado abierto y lo hubieran permitido las inscripciones después de las elecciones de diputados y alcaldes, probablemente alguien que ahora va como candidato a alcalde o candidato a diputado podría haber participado de esta cuestión. ¿Y cuál es la prisa, doctor? Es a cerrar para que haya alguien que parece ser que está ungido ya por algunos miembros, no sé si del COENA o de algunos otros instancias dentro del partido, y tiene que ser ese el que va a ser el candidato, porque sí, porque es amigo de mis amigos y es chero de mis cheros, y esa no debe ser la condición para elegir a un candidato, debe ser la mejor persona. Del otro lado, también hay que decirlo, ahí que no conocen de democracia dentro del FMLN, partido político actual, y como tal, al no conocer de democracia, solo designan quién va a ser el nuevo candidato. Ahora se encuentra el ungido, el designado, que evidentemente es Gerson Martínez, y no vea cómo, y lo hemos dicho en las ocasiones anteriores, como a todos los ministerios les bajaron el presupuesto, menos al de Obras Públicas, que lógicamente Gerson Martínez tiene que dejar este ministerio si quiere ser el candidato, pero queda un ministerio con más presupuesto para hacer más obras que comenzó el señor Gerson Martínez. Pero aparece el vicepresidente y van a aparecer más. Y finalmente, también hay que decirlo, el actual alcalde de San Salvador, Bukele, que ya está haciendo toda su plataforma con nuevas ideas y otros partidos políticos eventualmente para entrar a esta contienda. Doctor Ulloa. Mira, yo creo que en el caso del FMLN todavía no creo que haya un ungido. Pienso que Gerson, al lanzarse, lo hizo sí en consulta con la dirección del partido y por supuesto con la venia del presidente, que inmediatamente le aceptó la renuncia. Pero será una aventura personal, avalada o no cuestionada por el partido. Recordemos cuando Paco Flores se lanzó también, que era presidente de la Asamblea Legislativa, y se lanzó. Todo el mundo pensó que era un salto al vacío porque no estaba, pues no venía en la línea jerárquica de las sucesiones, ni estaba ungido por el COENA de esa época. Pero ese salto de audacia le permitió llegar a ser no solo el candidato, sino el presidente. De la Asamblea Legislativa. Sí, desde que él era presidente de la Asamblea cuando renunció. El juicio de Orellana Mía. Y se lanzó y fue electo. No sé si Gerson está viéndose en ese espejo, pero las condiciones no son aquellas, y en el FMLN, si vemos esta encuesta del Mundo, la que acabamos de estar comentando, Gerson aparece, pero muy abajo de Óscar Ortiz. Óscar Ortiz muy bien posicionado en la opinión nacional y mejor posicionado dentro del partido. Creo que dentro del partido llega al 39% de aceptación. Y en la encuesta nacional pues pasa de 2 dígitos, tiene más de 2 dígitos, tiene 2 dígitos de aceptación. Gerson apenas llega al 3%. Entonces creo que esas lecturas hay que hacerlas porque también hay una información que salió del FMLN que se está buscando el perfil del candidato. El perfil del candidato. Y como lo dijo el vicepresidente en su oportunidad, él estará listo para cuando el partido convoque a las elecciones internas. Y eso lo puede decir con toda la tranquilidad porque no le corren los plazos constitucionales que sí le corren a los ministros. ¿Verdad? Los ministros tienen que renunciar un año antes de la fecha de la elección para poder presentarse como candidato. El presidente tiene que estar 6 meses antes sin haber ejercido la presidencia. Entonces tiene mucha más juego, mayor tranquilidad. El vicepresidente puede seguir acumulando desde ese espacio donde está, que le permite liderazgo, le permite visibilidad y sobre todo teniendo un presidente como el que tenemos, que de un total bajo perfil, pues la vicepresidencia mayor protagonismo. Y el otro que ha expresado igual, que es el canciller, y que ha dicho pues que por el momento también estar atendiendo lo del TPS no le permite a él pues de desatenderse de esta función, pero va a llegar un momento que por razones constitucionales va a tener que decidir si continúa como canciller o renuncia. Ok, te quiero hacer una pregunta. Los 3 de las personas del FMLN
que usted acaba de mencionar que me merecen todo mi respeto. El primero es el canciller Hugo Martínez. ¿Qué pasaría si no le renuevan el TPS? El siguiente es Gerson Martínez. ¿Qué pasaría si obtiene una sentencia definitiva del CITRANS? Y el tercero es Óscar Ortiz. ¿Qué pasaría si siguen profundizando sobre las investigaciones y sociedades con Chepe Diablo? Creo que sociedades... A los tres parejos. Sí, no, pero sí, yendo por partes, ¿no? Ajá. Porque sociedades con Chepe Diablo suena como que ahí hay una trama conspirativa y no, lo que hay es una sociedad en la cual se llama Montecristo y hay toda una investigación que ha aclarado suficientemente de qué se trató ese giro comercial y si hubo lavado de dinero y está judicialmente procesándose. El caso de Gerson igual, es decir, no solo es el caso de Citram, donde Gerson también ha logrado comprobar que él como ministro no tuvo las objeciones que se presentaron, sino que fueron en otras etapas de la asignación de contrato. Y el caso de Hugo igual con el TPS, en última instancia, el canciller puede decir, mire, evalúeme por el esfuerzo que hice, por las gestiones que realicé, la oportunidad en que las hice, y si no lo logré, bueno, ya es porque no dependía de la voluntad unilateral del gobierno salvadoreño, sino que dependió de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Entonces habría pues la posibilidad de explicar estos casos. Lo que llama más la atención es cómo la dirección del FMLN va a seleccionar a su candidato una vez se conozcan los resultados de las elecciones parlamentarias y municipales, porque ellos sí están viendo ese timing, están viendo cómo va a quedar conformada la nueva fracción legislativa. Eso es inteligente. Es que no les queda otra. No, es decir, no tienen el espacio de Arena, ¿verdad?, que está jugando, ¿verdad?, y que adelantó todas las campañas, porque para ellos, con todas las encuestas miden que van a ganar estas elecciones de medio término. Entonces, como ya tienen ganado el triunfo, tienen asegurado el triunfo en las parlamentarias y municipales, ya pueden ellos darse el lujo de jugar a la presidencial. El FMLN está todavía en esta etapa. Perfecto. Don Dagoberto, voy con usted, pero antes me dice Misael Posadas: Sergio, ¿qué debo de hacer para que me dedique un saludo Dagoberto? Solo pedirlo, Misael, por favor. ¿Quiere que lo salude Misael Posadas? Va a grabar. Y Semita, con Semita hay más posibilidades. No, usted siempre viendo como que es político, más viendo a ver qué saca. De verdad, en serio. Perdónalo, señor. Un saludo, Misael. Cuídate mucho. Lee bastante, eso es fundamental. Agua, le tomé agua. Tomate tus medicinas si tenés alguna enfermedad. Ya, hay que trabajar intensamente y hay que estudiar todos los días. Y el agua. Sí, ¿cómo no? Pues sí, se va a tomar como dicen aquí, hay que tomar agua abundantemente. Okay. Perfecto. Bueno, ahí lo tiene Misael Posadas. Usted lo pidió, ahí está, don Dagoberto. Candidaturas presidenciales. ¿Cómo no? Ocurre que una candidatura es una construcción ideológica que protege a una persona. En esa construcción ideológica, el candidato es siempre muy trabajador, muy honrado, buena persona, amante de los niños, etc. Es una especie de coraza que protege a una persona. La gente cuando vota, sin embargo, no vota por esa persona, vota por el candidato. El problema aquí es que quien asume un cargo público ya no es el candidato, es la persona. Pero que se ha comprometido con la gente no es la persona, es el candidato. Hay una sutileza muy peligrosa para el votante. Ahora bien, en estas circunstancias políticas del país, este juego ideológico muy inteligente tiene problemas para funcionar. En el caso de Arena y FMLN, ellos tienen encima una espada mortal que se expresa en la opinión de la gente. La gente está diciendo, no queremos que el FMLN siga gobernando, pero no queremos que Arena regrese. Esto expresa una cabeza política muy importante de la gente y pone a estos partidos en una situación afín entre ellos, muy vinculante entre ellos. Pero sin embargo, el tema de los candidatos
cruza por diferentes arroyos y arroyuelos. En el caso de Arena, los candidatos eventuales no son partidarios necesariamente. Esta es una característica. Comerciantes, industriales y un profesional. Los conflictos que se expresan tienen que ver con pertenecer a diferentes fracciones de la clase dominante. No es lo mismo un comerciante que un industrial. La relación con la técnica, con la ciencia de un industrial no se expresa en la lógica de un comerciante. Esta es una confrontación. Es cierto. Muy profunda. No se trata de problemas partidarios exactamente, pero esos problemas partidarios se expresan a partir de la relación del candidato con el aparato del partido. Y esto es diferente en esos candidatos. ¿Hay choque de trenes? Sí. ¿Puede arreglarse ese choque de trenes entre estos candidatos? Sí. Pero no necesariamente va a ser eso. Ahora bien, en el caso del FMLN, el tema es diferente. El tema es diferente. Uno, se trata de candidatos partidarios. Mira la diferencia. Ellos expulsaron al alcalde Bukele, que no era partidario. Era del partido, pero de manera formal. Y hoy estos candidatos que se manejan sí son partidarios. ¿Cuál es la clave en este lío? Son las primarias del partido. El partido FMLN ha de realizar primarias de verdad, de tal manera que el candidato que surja sea el candidato que la gente decida, que lo represente en una votación. Y esto, que parece simple y además es legal, que ha de hacerse, es, sin embargo, en el caso del FMLN, un problema político. Porque aquí, observemos un poco, hay un candidato que expresa la posición de la cúpula del partido. Cuando se menciona al secretario general del partido, esa es la cúpula. Esta es una decisión, observamos, no electoral, sino una decisión política que responde a la grave coyuntura del gobierno y del partido y a la necesidad que hay de apelar a las raíces más históricas de este partido para afrontar lo que viene. Y no estoy hablando necesariamente de una derrota. Entre los candidatos hay confrontación de programas, probablemente no. ¿Hay confrontación de correlaciones de fuerzas? Sí. Estas se expresan en las encuestas y también se expresan en las opiniones internas de la gente. Y hay una confrontación entre la cúpula del partido y la influencia que los candidatos tienen en el partido. De tal manera que aquí hay tormentas muy peligrosas que requerirán de mucha sabiduría. Y uno piensa que a lo mejor en abundancia. Ok, vamos a una pausa. Síganos en Facebook, que nosotros seguimos conversando. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. En vilo, el estatus de protección temporal desde el 2002, adquirido por el gobierno de El Salvador. Se ha venido prorrogando año con año. 250,000 personas son las que han venido precisamente inscribiéndose y llenando los requisitos. Esta semana a Nicaragua se le dijo ya no va más. A Honduras, aguánteme un ratito. A Haití se le ha invitado a salir. Se está evaluando la situación de El Salvador. El NICAAC ya no va más.
entre otras prerrogativas, El Salvador está gozando, por ejemplo, del segundo compacto de la MSC, el asocio para el crecimiento, etcétera. Situaciones que corren peligro también, no solamente por una política antimigrante, que ese es el DACA, pero el tema del TPS es una postura muy particular del trato de país con país. Así lo han dejado claro funcionarios de aquel país del norte. Doctor, por favor. Ese es precisamente el problema. Pues hace un rato en el receso estábamos hablando sobre cómo hay actores dentro del partido de gobierno, como el vicepresidente, que son una figura mucho más pues conciliadora y lejana, digamos, de los aspectos ortodoxos del partido en el gobierno. Pero hay otros personajes que continúan con este pues, discurso que confronta, valga la expresión, frontalmente con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos a nuestro país, y por intereses que son propios del gobierno y no del pueblo de El Salvador. Es el caso del diputado, creo que fue Blandino Nerio, el que dijo que no nos iban a hincar y que a él importaba un bledo el Tratado de Libre Comercio. No lo dijo así, esa es una expresión más mía que de él, pero el sentido que pueden entender los estadounidenses es exactamente ese, como cuando el hijo de el fallecido Shafiq Handal también dijo: métanse por donde les quepa la ayuda, mismo aspecto que repitió otra persona. Estos elementos, junto con algunas otras cosas que uno ve dentro del país, que siempre el gobierno tiende a ver, ahí está lo del diputado Blandino Nerio, no nos arrodillaremos por el TPS. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que muy probablemente nos va a pasar lo mismo que Haití y a Nicaragua. Y ciertamente no se trata de arrodillarse, se trata de ser digno, pero también se trata de entender pues, que si uno está pidiéndole un favor a alguien, y eso es lo que es el TPS, de alguna manera no lo puede estar insultando todo el tiempo, aliándose con las personas que están en el sur, siendo los enemigos del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos. Esta situación es muy grave y dentro de poco, me temo, vamos a tener un gran problema nacional, porque no solo es la no renovación del TPS, pero estas son personas que ya se sabe dónde viven, dónde trabajan, etcétera, y si hay una deportación, aunque esta deportación puede durar hasta un año, pues, o sea, puede haber un periodo allí para que traten de buscar algún arreglo de cualquier forma, y es lo que habría que platicar con calma, cómo estas personas, nuestros compatriotas, pueden encontrar algún tipo de arreglo, pero si no es así, pues vamos a tener 250,000 salvadoreños más aquí en esta tierra donde no hay trabajo. Ok, pero y si no se van a arrodillar, ¿de dónde van a sacar para mantener a 250,000 más los mareros que van a enviar? No, por eso es que, vuelvo a repetir, no se trata de rodearse, pero sí me parece que es de como dice el padre, o sea, donde tomando las palabras que él esbozó, ¿verdad? No, por eso, pero dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Okay. Y eso yo creo que es importante. Doctor Ulloa. Bueno, mira, yo creo que hay que entender el origen y la naturaleza del TPS, que es una política humanitaria de los Estados Unidos de inicio de los años 90 para países que tenían problemas de catástrofes naturales, de conflictos internos, y que se les daba ese estatuto personal. Y así se vino aplicando a El Salvador en dos periodos durante el conflicto, y ya esta última fase que fue ya a raíz de los terremotos del 2001. Las condiciones en las que se favoreció a este contingente salvadoreño prácticamente desaparecieron, según lo establece el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el DHS, y por lo tanto ya no tendría por qué seguirse extendiendo. Y ahí es donde viene a dónde hacer el énfasis de las políticas, porque primero se trata de una orden ejecutiva, no es una ley, no sale del Congreso. Es atribución del presidente. Viene del presidente, y por eso se le ha pasado al Ejecutivo en este ministerio, que es el que tiene ahora la responsabilidad de prorrogarlo o de no prorrogarlo.
pero se quiere que sea parte de la legislación. Por eso es que el canciller insiste, vamos a ir a hacer lobby con los congresistas, vamos a ir a buscar los votos para que esto entre por la vía del Congreso y no esté pendiente de una orden ejecutiva. Está bien, pero para mientras se consigue eso, porque los votos no están asegurados, habría que garantizar por lo menos una extensión, una prórroga. Y si ya no subsisten aquellas condiciones de los terremotos, sí hay otras condiciones del país que este gobierno se ha negado rotundamente a reconocer, y es que el clima de violencia es el principal expulsor de los salvadoreños hacia el exterior. Y no reconociendo eso, entonces es como que aquí estamos en paz, que estamos tranquilos, entonces, ergo, nos van a devolver a la gente, porque que ya no hay problema que regresen a su país. El clima de violencia. Muy bueno eso. Claro. Muy bueno. ¿Es el único elemento expulsor de los salvadoreños o hay otros? No, el canciller siempre mantuvo, sobre todo en la crisis de los niños, que era un problema multicausal, y que los niños se iban porque iban a reunirse con sus familiares, con los padres. Y recordemos que también ya hoy, este día, se anunció que se suspende el CAMP, que es el programa para los niños. Así es que, ojo con eso. Si reconocemos la violencia, vamos a tener fuerza para que no se nos devuelva a estos compatriotas. ¿Don Dago? La decisión sobre el TPS depende del gobierno de los Estados Unidos. Y uno piensa que eso lo hace a partir de las conveniencias e intereses de ese gobierno. Esta es una política humanitaria, temporal. Y el gobierno estadounidense decide cuándo termina. O si se continúa bajo otras formas. Visto así, puede que el problema aparezca y parezca hasta simple, pero no lo es. Porque aunque es decisión del gobierno de los Estados Unidos, es de interés de El Salvador, interés vital, que esto se prolongue o adquiera otras formas. Ahora bien, pero ocurre que también podría ser del interés del gobierno de los Estados Unidos. Y observen ustedes la diferencia entre las sociedades. ¿Cuántos son los nicaragüenses que están en juego con este TPS? 5,000. Ponele 10,000, que no son 10,000. Miren la diferencia. En cambio nosotros somos casi 198,000. Claro, 200,000. Vean la diferencia entre las sociedades. Para Nicaragua, el movimiento de esta figura no produce la turbulencia que para nosotros, que es perfectamente desestabilizador. Ahora bien, si el país se desestabiliza, ¿esto tiene que ver con los Estados Unidos? Sí, tiene que ver, claro. Vos sabés que estos centenares de miles de salvadoreños se van a regresar inmediatamente a El Salvador. No. Esta es la razón por la que esto no ha sido resuelto todavía por el gobierno de los Estados Unidos. Tiene que estarlo pensando. Y ojalá que el gobierno de El Salvador encuentre fórmulas. Porque somos un país en guerra. Nadie en Centroamérica está en la situación de guerra en la que se encuentra El Salvador. Y este fenómeno cuenta, sí puede contar. Está dentro de los argumentos del canciller. Uno no lo sabe, ojalá que sí. Son gente inteligente y muy sensible. En 1969, en la guerra con Honduras, regresaron al país como 300,000 campesinos. Sí, porque antes la migración era para Honduras, no para los Estados Unidos. Exactamente. En otro programa vamos a trabajar el tema de la emigración, la historia, pero hoy son 200,000. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En 1969, 300,000 y hoy 200,000, pero ahí tenemos como 3 millones. Hay un fracaso, un descenso y un retroceso en el país. Ok, pausa, volvemos.
Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Don Dago. Suerte, que todo te salga bien. Gracias. Igualmente, don Dago. Cuídese. Doctor, Encantado, siempre un gusto. un placer. Le dejo espacio ahí para Ni modo. Siga usted Para hacer riéndose la con vida. esos chistes que nos está mandando a todos. ¡Qué Que va- sinvergüenza! usted mire, menos mal. Yo trato de ser honesto. Don Dago, usted no tiene celular. No, porque viera las cosas que me está mandando. sinvergüenza, Gracias a Dios señor. el horario ya no es familiar. No, en serio, doctor, esas cosas de verdad. Hoy sí lo digo, hoy sí Mire, digo el chiste que usted me es mandó. casado. Ah, por Es que esas supuesto. imágenes que me está mandando. Señores, quiero saludar rápidamente a uno de nuestros patrocinadores porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me voy a desplazar, doctor. ¿Quién es ese negro del WhatsApp que me dice? Yo no sé, pero Qué bárbaro, en serio. Sergio No, Méndez. en serio, doctor, de verdad. Según su valoración, ¿qué tanto cree usted que, Dios mío, lo que hay que aguantar de verdad por esperarle el aguinaldo para la familia? Según su valoración, ¿qué tanto cree usted que el alza de homicidios realizado por estructuras criminales se debe a presiones para negociar intereses con el sector político del país de cara a las próximas elecciones? Un 78 mucho, 9 poco, 13 nada, 293 votos. Hasta este momento se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.